Es un noble amigo de esta casa, me refiero al señor doctor Ernesto Alvarado Ricaurte, especialista en Derecho Administrativo, Arbitraje y Mediación. Ernesto, qué placer de charlar nuevamente con usted. Le voy a pedir a Michelle que haga la presentación del caso. Michelle. Está con nosotros el doctor Ernesto Albán Ricaurte, especialista en Derecho Administrativo, Arbitraje y Mediación. Los escollos diplomáticos ante una posible extradición del expresidente Correa. El Tribunal de Ejecución de la sentencia dentro del caso Sobornos ha solicitado a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia el inicio de este proceso. El gobierno de Bélgica dará luz verde a la solicitud del Estado ecuatoriano. Michelle, gracias por tu valiosa presentación y nuevamente, pues, doctor Albán Ernesto, bienvenido al programa. El tema es complicado, así es que, por favor, la utilización de un lenguaje muy sencillito, muy casero, muy cristiano. Ernesto, pregunto, ¿se necesita o no la difusión roja de Interpol para la ubicación del expresidente Rafael Correa dentro de su proceso de extradición? Comencemos por así. Estimado Diego, qué gusto verle a los tiempos. Michelle, muchas gracias por la invitación. Qué gusto también oírles. Saludos con todos. Eh, Intentaré ser lo más didáctico posible, estimado Diego. Exacto. Eh, a ver, yo creo que no es necesaria la difusión roja internacional, la difusión del Interpol, porque la difusión del Interpol en el fondo es un pedido que hace la justicia ecuatoriana a la policía, porque el Interpol es un órgano policial, No. para que ubique a una persona determinada y en caso de que esta persona tenga una orden de detención, ya sea porque es una orden de prisión preventiva o porque ya tiene una condena, a la policía Interpol se le pide que se le ubique para que con la difusión roja se le capture. Entonces, este es un trámite administrativo con la policía, pero que no es un trámite que es indispensable para la extradición. La extradición es una figura distinta. La extradición es una figura de cooperación internacional entre dos estados, que tiene un objetivo similar, ¿no es cierto? Tiene el objetivo de solicitar, un país le solicita a otro país que le ayude a detener, a capturar a una persona, ya sea porque tiene una sentencia condenatoria o porque tiene una orden de detención y que se la devuelva. Pero lo uno no le obsta a lo otro, es decir, contestando claramente ahí su pregunta, no es necesaria la difusión roja para que proceda la extradición. Muy bien, estamos dialogando con el señor doctor Ernesto Albán Ricaurte, especialista en Derecho Administrativo, Arbitraje y Mediación, y además un notable penalista. El tema de esta mañana, los escollos diplomáticos ante una posible extradición del expresidente Correa. Ernesto, ¿cuánto pudiera incidir en un posible proceso de extradición el viejo tratado que hay sobre la materia hay entre Bélgica y Ecuador? A ver. A ver, tal vez es importante así un pequeño análisis previo. Por favor. La extradición, como decía, es un sistema de cooperación internacional, ¿no es cierto? Y como es un sistema de cooperación entre los países, funciona fundamentalmente sobre la base de celebración de tratados internacionales. ¿Ok? Entonces, cuando dos países quieren ponerse de acuerdo para establecer un sistema de extradición, firman un tratado internacional. Y en este sentido, Ecuador y Bélgica tienen un tratado Yeah. de extradición, pero es un tratado muy antiguo, es un tratado que se firmó en 1887. Entonces, en este tratado, los países se ponen de acuerdo en que van a colaborar el uno con el otro cuando haya necesidad de extradición porque un país le pide al otro país. Entonces, en estos tratados de extradición se acuerda que por qué delitos yo efectivamente le voy a permitir extradición a unos ciudadanos que están en mi país. ¿Ok? Entonces, al suscribir el tratado de extradición, se establecen condiciones y se suelen decir en los tratados internacionales, ok, cuando hayan delitos cometidos de este tipo, yo efectivamente daré en extradición, ¿ok? Como el tratado entre Ecuador y Bélgica es un tratado muy antiguo, Sí. el catálogo de delitos que están detallados en el Tratado de Extradición ese de 1887 tiene delitos muy antiguos. No Claro. tiene un catálogo de delitos de acuerdo a las legislaciones modernas. Entonces, si uno lee ese tratado, uno no va a encontrar en ese tratado el delito de cohecho. ¿Ok? Entonces, Yeah. he oído al abogado defensor del expresidente Correa decir esto.
A Correa no se le podría traer por extradición porque el convenio suscrito entre Ecuador y Bélgica no contiene el delito de cohecho, ¿ok? Ahora, no contiene porque es un tratado de 1887. Sí, ¿Qué contiene? Contiene una lista de delitos muy genéricos y entre los delitos sí habla de algunos delitos de corrupción de funcionarios públicos, ¿ok? Y es ahí en donde va a tener que haber un análisis jurídico ahora por el presidente de la Corte Nacional Ecuatoriana y después por las autoridades de justicia de Bélgica, ¿ok? Porque van a tener que hacer un análisis de si los delitos que constan en el Tratado de 1887 podrían entenderse como los delitos por los cuales fue condenado Correa o no. Entonces, hay que hacer un análisis jurídico por la presidencia de la Corte del Ecuador y va a haber un análisis jurídico por la autoridad competente en Bélgica. Pero el tratado en sí mismo es un tratado que si uno busca cohecho, no lo va a encontrar, porque es un tratado claro, de 1887. Y es ahí en donde hay una primera discusión que es difícil desde lo jurídico. claro. Digamos, es un tratado respetable, pero obsoleto, ¿no es cierto? Está obsoleto y claro, tendría que actualizarse. Pero El, qué el- valioso. el- Perdón, Diego, el problema de la No, actualización del tratado es que si el Estado ecuatoriano actualiza hoy el tratado, la actualización rige siempre para el futuro. Entonces, si hacemos una no. actualización y ponemos hoy cohecho, eso obstaría que le puedan extraditar a Correa porque solamente a partir de que se incluye cohecho, entonces hacia el futuro podría aplicarse. Entonces me parece que Ya, no va a haber una actualización del tratado, sino que vamos a tener que esperar una interpretación del tratado. exactamente. Sí, en definitiva el asunto es cuesta arriba, ¿no? El asunto es cuesta arriba. Estamos dialogando con el doctor Ernesto Albán Ricaurte. Michelle desde España tiene una valiosa pregunta. Michelle. Doctor Albán, el Tribunal de Ejecución de la sentencia sostiene que es claro que Bélgica es el lugar de residencia del expresidente. ¿Rafael Correa pudiera pedir asilo a México o a Venezuela? Bueno, sí, cada ciudadano tiene el derecho de pedir asilo en donde considere que se lo vayan a conceder. Claro, cada país tiene que hacer un análisis jurídico de si procede o no procede el asilo. Me parece que es más sensato desde lo jurídico, sin conocer obviamente ninguna particularidad de la situación personal del expresidente Correa, pero me parece más lógico que pida asilo en Bélgica, si es que Claro. no lo tiene ya. Se ha dicho públicamente en los medios que es probable que Correa haya pedido asilo en Bélgica, pero además aquí hay un segundo elemento en Bélgica que no lo sabemos y que va a ser importante respecto de la extradición. Correa tiene una esposa de nacionalidad belga y tiene Exacto. dos hijas que entiendo tienen nacionalidad belga también. Y en los países europeos es muy usual que por el hecho de estar casado con un nacional de un país, tú puedas acceder a esa nacionalidad. Entonces, la pregunta aquí es si Correa tiene la nacionalidad belga, él podría tener doble nacionalidad. Si es que él tuviera doble nacionalidad, si es que él ya se hubiera cogido ese beneficio que probablemente lo tiene, entonces la extradición ahí sí se va a volver mucho más compleja, porque una de las reglas generales prácticamente en todos los países es que no procede la extradición de los nacionales de un país. Exacto. Entonces, si es que Correa tiene la nacionalidad belga, lo más probable es que Bélgica no lo pueda extraditar por su propia legislación. Entonces, aquí hay el problema de la nacionalidad de Correa, por un lado, hay el problema de si Correa tiene asilo o no tiene asilo en Bélgica, y después está el tema de la interpretación del propio tratado de extradición. Entonces, la situación de la extradición es bien compleja. Celebramos el ánimo pedagógico de su explicación, Ernesto. En todo caso, para que todo quede perfectamente claro, insisto, la relación familiar con una ciudadana belga pudiera ser un factor a favor del expresidente Correa para que el gobierno de Bélgica no dé paso al pedido de Ecuador. Por dos razones, sí, definitivamente sí, por dos razones, porque por un lado está la posibilidad de que él adquiera la nacionalidad belga y esto podría impedir su extradición, pero por otro lado también esto puede facilitar que él obtenga el asilo.
Si Correa Claro, está casado con una ciudadana belga que vive allá, tiene 2 hijas que tienen la nacionalidad belga, es muy probable que esto también le ayude a él por el tema de la integración familiar a obtener un asilo. Entonces, el hecho de que su mujer y sus hijas tengan la nacionalidad belga va a hacer que se vuelva compleja la extradición. sí, sí. Michelle interviene nuevamente. Michelle, Una vez que el tribunal ha solicitado el inicio del proceso de extradición, ¿en qué plazo debiera pronunciarse la presidencia de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, aquí es difícil decir un plazo porque la ley no tiene un plazo. Tal vez aquí es importante hacerles notar que el trámite de la extradición es un trámite que tiene dos pasos, un paso judicial y después un paso administrativo. El paso judicial es el que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? El juez de ejecución le solicita al presidente de la Corte que haga el pedido formal. Entonces el presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene que hacer un pedido de acuerdo a la ley de extradición, porque en el Ecuador hay una ley de extradición. Entonces, de acuerdo a la ley, el presidente va a hacer una formulación y después, una vez que esté lista la formulación del pedido de extradición, lo envía a la Cancillería ecuatoriana y entonces ahí comienza el trámite administrativo. Cancillería del Ecuador tiene que hacer el trámite con Cancillería o con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica y una vez que esto llegue a Bélgica, en Bélgica va a pasar lo mismo. Va a tener que haber un trámite judicial de acuerdo a lo que establezca la ley belga, en donde se haga un trámite interno en Bélgica para determinar si Bélgica puede o no puede extraditar a el ciudadano que se le requiere y ahí Bélgica va a tener que hacer análisis de la legislación belga y del tratado de extradición. Normalmente este proceso en el país donde se solicita es un trámite judicial en donde hay un requerimiento al ciudadano, el ciudadano tiene la posibilidad de defenderse, hay audiencias y después va a haber un pronunciamiento judicial en donde se autoriza o no se autoriza y después regresa la respuesta y si es favorable, pues el país tendría que facilitar el proceso de extradición. ¿Cuánto pueda durar esto? Depende de muchos factores, de cuánto se demoren las autoridades ecuatorianas, de cómo fundamenten el pedido, de cuánto se demoren las autoridades administrativas ecuatorianas y después cuánto las administrativas uy, belgas y cuánto las judiciales belgas. Entonces, el trámite tampoco es un trámite sencillo ni rápido. Es decir, en la parte formal es complejo y en la parte de fondo es aún más complejo. o sea que esto puede irse hasta las calendas griegas, Ernesto, hasta las calendas griegas. Estamos dialogando con el doctor Ernesto Albán Ricaurte. El doctor Albán hace referencia a la posible acción de la Cancillería ecuatoriana. Tengo una pregunta. ¿Qué acciones dentro de este proceso serían de competencia del nuevo canciller Mauricio Montalvo, acerca de quien tengo un estupendo concepto? A ver, eh, Comparto Ernesto. con usted, Diego, mi gran concepto del futuro canciller. Creo que es un Bien. acierto el haberle designado a Mauricio Montalvo a una institución que ha sido en estos últimos años muy golpeada por los Uy. gobiernos anteriores. Así que yo también me alegro mucho de esa designación. ¿Cuál es el trabajo de Cancillería y del canciller? Una vez que el presidente de la Corte Nacional haga el requerimiento formal, este requerimiento formal, el presidente de la Corte ecuatoriana envía a Cancillería y es Cancillería quien tiene que hacer el trámite con la Cancillería belga. Es decir, ahí tiene que haber un procedimiento de envío de la información de un país al otro país a través de las cancillerías y obviamente Cancillería del Ecuador tiene que gestionar que la solicitud que se envía desde el Ecuador sea tramitada en Bélgica. Ese trámite de gestión en Bélgica ya es una gestión diplomática que la tiene que manejar Cancillería. Muy bien. Qué valiosa su presencia, Ernesto. Michelle, nuevamente tu pregunta. Doctor Albán, dentro de la sentencia también hay una pena monetaria. Cada uno de los procesados debe cancelar 778.224, lo cual, salvo 2 sentenciados, no lo han hecho. ¿Qué implica la ejecución forzosa de esta pena? Buena pregunta. La sentencia, una vez que se dicta, el procedimiento es el siguiente. Hay un tribunal que dicta la sentencia,
En primera instancia. Esto sube a segunda instancia y esto después sube a casación. Una vez que hay sentencia de casación y hay una sentencia definitiva y firme, como tenemos ahora, esto va a volver al tribunal que dictó la primera sentencia. Y esto es lo que se llama el tribunal de ejecución. El tribunal de ejecución es el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia, ¿ok? Entonces, ahora esto ha vuelto al tribunal de primera instancia y él está ejecutando. ¿Qué significa ejecutar la sentencia? Que tiene que darse un cumplimiento obligatorio a la sentencia. Llega la sentencia y el juez de ejecución ordena el cumplimiento de la sentencia y las partes tendrían que dar cumplimiento de buena fe. Si es que las personas, como aquí hay dos penas, si las personas se entregan, entonces se les captura. Si es que no se entregan, entonces el Estado tiene que hacer las gestiones para detenerlos, sacar a la policía, buscar la Interpol, hacer los trámites de extradición en el tema de las detenciones. En el tema de las condenas monetarias, lo mismo. El Tribunal de Ejecución da un plazo para el cumplimiento. Si las partes no lo cumplen, entonces el Tribunal de Ejecución va a tener que ejecutarlos por vías coercitivas. Entonces, probablemente si no se realizan los pagos en este plazo, el tribunal va a ordenar embargos, remates, es decir, van a buscar los bienes que estas personas tengan y se van a hacer de esos bienes. Retención de cuentas en bancos, si es que no hay en el Ecuador bienes en cuentas o bienes inmuebles o bienes muebles, probablemente Ecuador va a tener que salir a buscar en el exterior para ver si encuentra bienes que puede embargar. Entonces, un proceso de ejecución forzosa, tanto de la pena de prisión como de la pena monetaria. Qué valiosas sus reflexiones, Ernesto. Un tema aparte de esa entrevista, con una respuesta muy apretada. ¿Pudiera explicarnos en qué caso específico se restituye la condición de inocencia de los hermanos Isaías, ex propietarios del quebrado Final Banco, Ernesto? Este es un caso muy largo que terminó con lo que se llama un recurso de revisión. Hubo una sentencia de primera instancia, una sentencia de segunda instancia y una sentencia de casación. Y esta sentencia de casación se vuelve firme. Y eso tenían No. los hermanos de Isaías. En materia penal, por tratarse de que está en juego la libertad de las personas, el derecho penal en todas partes del mundo y en el Ecuador también prevén un recurso adicional después de la casación que se llama recurso de revisión. ¿En Exacto. qué consiste el recurso de revisión? Es un recurso muy especial que solamente se puede plantear contra sentencias ya firmes y solamente se puede plantear cuando existen pruebas nuevas que pueden probar la inocencia de una persona. Y entonces, y el ejemplo es el típico caso de los países en donde hay pena de muerte. Si es que usted tiene una sentencia firme y después de haber estado ya cumpliendo la condena durante 10 años, se hace una prueba de ADN y se demuestra que usted no fue el violador y en consecuencia se descubre una prueba nueva que demuestra su inocencia, entonces el Estado le abre una posibilidad a través de la revisión porque está en juego tu libertad y te permite volver a discutir tu inocencia o no, pero siempre y cuando haya prueba nueva. Entonces, en el caso de los hermanos de Isaías, ha habido un recurso de revisión y en el recurso de revisión se ha presentado aparentemente una prueba nueva. Yo no conozco el caso, pero eso es lo que dicen las noticias. Y en este recurso de revisión, con esta prueba nueva, se les ha declarado inocentes. Caramba, qué interesante. Una última cosa, con una respuesta muy apretada porque el tiempo nos pisa los talones, pero qué valiosa su presencia, Ernesto. ¿Qué es sobre el caso de la ex ministra Duarte? ¿Sigue en la Embajada Argentina? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando, bueno, sí sigue de lo que se conoce en la Embajada Argentina, ella está ahí como una invitada de la Embajada y del gobierno argentino. El presidente Moreno ha dicho que no le van a dar el salvoconducto para que pueda trasladarse de la Embajada hacia Argentina. En consecuencia, al no tener salvoconducto, es decir, al no tener la autorización del Estado ecuatoriano para salir de la Embajada y dirigirse a Argentina, tendría que estar ahí hasta que el Estado ecuatoriano le dé el salvoconducto y le permita salir, o hasta que Argentina ya no le permita quedarse en su embajada. Podría darse el caso de Assange, de que se quede ahí 10 años. Dependerá del Estado argentino y de la necesidad de ella. Ahora, Ernesto, en el tema de la señora Duarte, que no me alegra en absoluto,
Pero el delito por el que fue condenada no prescribe, ¿no? No Claro, prescribe. no prescribe ni el delito ni la pena. Chut. Entonces, claro, la acción no prescribe y la pena tampoco. Entonces, no es que pasando los 10 años o los 8 años que está de condena podría salir. No, es una situación bien compleja, a menos que el nuevo gobierno le dé salvoconducto y le permita trasladarse a la Argentina. Y en eso el presidente Lazo ha sido muy claro, él no va a intervenir en los temas de la justicia y va a dejar que la justicia opere libremente. Ernesto, felicitaciones. Como siempre, una actuación muy lúcida y lucida. Gracias, Ernesto. Mi querido Diego, siempre es un gusto verle. Cuídense mucho. Michelle, lo mismo. Gracias. Y hay que cuidarse del COVID, ¿no? Hay que cuidarse. Pero aquí Ernesto luce más saludable que nunca, no faltaba más. Encerrado en la casa no me da ni gripe ahora, mi querido Diego. Un abrazo.